Me entregué a otro por una noche y pagué con el resto de mi vida. Soy Lia y durante años pensé que tenía todo bajo control. Era una de esas mujeres que organizan su vida con listas mentales, lo que deseaba lograr, cuando debía hacerlo y qué tipo de persona debía ser. No crecí rodeada de lujos, pero sí con la obligación de ser siempre correcta. Estudié administración porque era una carrera estable. Elegí empleos seguros. Mis amigas solían decir que era de las que no se arriesgan, las que nunca se desvían. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese momento, es que también era el tipo de persona que podía traicionar todo eso en un solo instante. Mi vida había estado estructurada desde joven, fui hija única, obediente, de esas que le daban gusto a mamá hasta cuando no era necesario. Desde la secundaria, me atraían los hombres que me brindaban tranquilidad, aquellos que respondían mis mensajes con prontitud y que deseaban casarse antes de los 30. No era impulsiva, no me gustaba arriesgarme. Si algo me dolía, lo callaba. Si me enfadaba, lo racionalizaba, aprendí a disimular el caos porque me enseñaron que ser mujer también era eso, saber ocultar. Tuve pocas relaciones serias, y en todas me entregué más por deber que por deseo. No porque no amara, sino porque me costaba nombrar mis propias emociones, siempre fui más razonable que apasionada, más constante que intensa. Nunca supe cómo lidiar con la incertidumbre, así que opté por lo estable. Siempre lo estable, hasta que un día comencé a desear lo que no debía. A los 29 años, ya vivía sola, tenía un buen empleo, salía con mis amigas los viernes y llevaba una vida que, a ojos de cualquiera, era ejemplar. Incluso yo me lo creía, me miraba al espejo cada mañana y me repetía, «Estás bien, Lia. Has hecho todo bien». Y en parte era cierto, había decidido ser prudente, no ponerme en peligro, no romper nada de lo que tanto había construido. Pero lo que no sabía entonces es que, por dentro, algo empezaba a agrietarse. A veces me preguntaba si esa versión de mí era la auténtica o si solo era el reflejo de todo lo que se esperaba de mí. Había noches en que me despertaba con angustia y no sabía por qué. O días en los que sentía que nadie me conocía realmente, ni siquiera yo. Era como si viviera dentro de una historia que alguien más había escrito para mí, yo solo la interpretaba. Nunca me consideré una mujer infiel. Nunca lo fui antes, creía que eso era para personas desleales, para quienes no se tomaban en serio a sus parejas, para las que no valoraban lo que tenían. Yo no era así. Siempre fui leal, incluso conmigo misma, o eso me repetía. Pero hay decisiones que no se toman con la cabeza. Hay quiebres que llegan sin ruido, a veces basta un roce, una mirada o una palabra distinta para romper una vida completa. Y eso fue lo que me ocurrió. A esa altura ya estaba comprometida con Mateo, y si me hubieran preguntado antes si lo amaba, habría dicho que sí. Con firmeza. Con certeza, pero el amor también se transforma, se desgasta, se acomoda. Lo que sucedió con Lucas no lo planeé. Ni siquiera lo busqué, pero una parte de mí lo necesitaba. Aunque después tuviera que pagar un alto precio. Conocí a Mateo en una cafetería escondida entre edificios altos, donde los baristas conocen tu nombre después de 2 visitas y el ambiente huele a madera y granos recién molidos. Iba allí casi todos los viernes por la tarde, después del trabajo, como una rutina que me ayudaba a desconectar del mundo. Mateo, en cambio, era nuevo en la ciudad. Estaba buscando departamento y entró un día preguntando si había wifi. No fue una escena de película. No se tropezó conmigo ni me derramó el café. Fue mucho más simple que eso. Él se sentó a la mesa frente a la mía, y mientras revisaba su celular, me pidió que le prestara el cargador. Yo tenía uno. Se lo pasé sin decir mucho, pero antes de irse, me dejó una servilleta con un dibujo horrible de una taza humeante y un número de teléfono escrito debajo. Me hizo reír. Le escribí 2 días después, más por curiosidad que por otra cosa, y así empezó todo. Las primeras semanas hablábamos por mensajes largos, casi como si fuéramos amigos. Me contaba que era diseñador, que no conocía a mucha gente en la ciudad, que buscaba algo más tranquilo después de una ruptura. Me hablaba con una honestidad que me desconcertaba. No era un seductor, no me llenaba de promesas vacías ni frases estudiadas. Solo era él, pausado, real, amable. Cuando salimos la primera vez, fuimos a caminar por el parque y hablamos durante horas sin darnos cuenta. No hubo beso esa noche. Ni la siguiente. Mateo se tomó su tiempo. Y eso me gustó. A diferencia de otras relaciones que tuve, él no me empujó a nada, no me exigió etiquetas. No me forzó a imaginar un futuro. Dejó que las cosas crecieran solas, como una planta que sabe cuándo florecer. Me sentía segura con él, como si no tuviera que esconderme. No tenía que fingir que era más divertida, ni más dulce, ni más valiente. Él me miraba como si todo en mí estuviera bien, y eso fue lo que me atrapó. A los pocos meses ya éramos pareja oficial. Nos gustaba cocinar juntos los domingos, ver películas antiguas y pasear en silencio sin necesidad de hablar demasiado. Mateo tenía una forma extraña de hacerme sentir que todo iba a estar bien, aunque no lo dijera.
Con él no había juegos. No había dramatismos, era como una casa firme en medio de la tormenta. Con el tiempo me pidió que nos mudáramos juntos. Al principio dudé, nunca había convivido con alguien. Me daba miedo perder mis espacios. Pero con Mateo todo era diferente, me hacía sentir acompañada, no invadida. Así que acepté. Los primeros meses de vivir juntos fueron casi perfectos. Mateo era ordenado, respetuoso, detallista. Yo me sentía querida, protegida, valorada. Había momentos en los que lo miraba dormir y pensaba, esta es la vida que quiero. Él tenía una manera tan simple de amar que me hacía creer que, por fin, había encontrado el lugar al que pertenecía. No era un amor de fuegos artificiales, pero sí de cimientos sólidos. No me hacía temblar el alma, pero me daba calma. Mis amigas lo adoraban. Mi madre también, en las fotos nos veíamos felices. Y muchas veces lo éramos. Mateo me hablaba de proyectos, de viajes, de una casa con jardín y un perro. Hablábamos de casarnos, no como un cuento de hadas, sino como una decisión adulta. Yo le decía que sí a todo. Le sonreía, lo abrazaba. Y creía que con eso era suficiente. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una parte de mí que comenzaba a apagarse. No era culpa de él. Él hacía todo bien. Era esa parte que nunca había conocido la incertidumbre, que no sabía si el amor sin deseo era suficiente, que se preguntaba si el amor tranquilo no era, en el fondo, una forma de resignación. Nunca se lo dije. Nunca le conté que a veces me sentía una impostora, que lo amaba, pero también me preguntaba si era justo amar así. Desde la paz, sí, pero sin fuego. No sabía entonces que esa duda iba a ser el principio del fin, no sabía que, unos meses después, iba a poner en riesgo todo por una sola noche. Una noche que aún me quema el alma. Lo amaba, sí, pero también comenzaba a notar cómo su presencia me encerraba en una vida demasiado predecible. Se levantaba, me daba un beso, tomaba café, salía. Yo quedaba con el eco de sus pasos por el pasillo, sola, ordenaba, escribía, pensaba. Muchas veces pensaba demasiado. Pensaba si esto era todo, si eso era el amor. Si la vida era esto que estábamos llevando. A veces creía que sí, a veces me costaba respirar del aburrimiento. Mateo seguía siendo un buen hombre. Era considerado, amable, detallista, nunca discutía por gusto. Se acordaba de todo, desde la fecha de mi primer trabajo hasta mi helado favorito. A veces me preparaba cenas aunque llegara cansado, a veces me dejaba notas en la nevera, o me traía flores sin razón. Y yo lo miraba y me preguntaba por qué ese amor no me bastaba. ¿Por qué me sentía tan sola a su lado? ¿Por qué no me emocionaba que hiciera todo bien? Creo que ahí empezó el germen de todo, no en una gran pelea, no en una crisis, sino en la acumulación de pequeños silencios míos, de miradas que evitaba, de noches en que fingía dormir solo para no hablar. No era su culpa. Él me seguía amando igual, y cada vez más, pero yo empezaba a sentir que estaba encadenada a algo que, por perfecto, se había vuelto asfixiante. Y lo peor es que no lo decía. ¿Por qué no tenía justificación? Porque, ¿cómo le explicas a alguien que te trata con respeto, que te cuida, que se esfuerza, que ya no te emociona? ¿Cómo le rompes el corazón a alguien que no ha hecho nada malo? Entonces callé. Y lo seguí amando. A mi manera, como pude. Como supe. Hasta que la grieta fue tan profunda que solo podía mirar hacia el fondo y fingir que no era yo la que la había causado. Nunca me animé a pronunciarlo en voz alta, pero hubo una tarde en que me miré al espejo mientras me peinaba y supe que ya no estaba enamorada de Mateo. No fue una epifanía con dramatismo ni lágrimas. Fue más bien una certeza silenciosa, como esas veces en que uno se da cuenta de que ya no escucha su canción favorita con emoción, sino por costumbre. Me observé el rostro, la piel sin maquillaje, las ojeras de una noche más de insomnio, y sentí un vacío tan amplio que no supe si era por él, por mí, o por lo que me había vuelto desde que me conformé con vivir tranquila. ¿A Mateo lo quería? Claro que sí. Era parte de mi vida, como lo eran mis libros, mi ropa, mis hábitos, pero la chispa, esa que al principio me hacía correr a abrazarlo cuando llegaba, que me hacía arreglarme para esperarlo aunque estuviéramos en casa, se había apagado. Y no era culpa suya. Él seguía siendo el mismo, atento, paciente, comprometido, justamente eso lo hacía peor. Porque no tenía a quien culpar. Yo era la que se estaba alejando. Recuerdo que empecé a pensar cosas que jamás imaginé permitirme. ¿Será que necesito sentirme deseada por alguien más? ¿Será que esto es lo máximo que voy a sentir con él? ¿Será que me equivoqué de persona? Y lo odiaba. Odiaba que mi cabeza fuera tan cruel con alguien que no lo merecía, pero cuanto más lo reprimía, más fuerte era el pensamiento. Me costaba incluso disfrutar las cenas juntos.
Me molestaban detalles que antes me enternecían, su forma de organizar todo al milímetro, su rutina inamovible, sus «te quiero» automáticos. No sé en qué momento empecé a evitar el contacto físico. O a responderle con monosílabos, él lo notó, claro. Pero era tan bueno, tan confiado en lo nuestro, que prefería pensar que era una racha. Que ya volvería a la normalidad, y yo, por cobarde, lo dejé creerlo. La noche en que Lucas, un amigo, volvió a escribirme, yo estaba sola, viendo una película cualquiera, con el celular en la mano y la mente en ninguna parte. Lo conocía del trabajo, un fotógrafo con el que había coincidido en un proyecto corto. Hacía más de un año. Siempre fue encantador, demasiado seguro de sí, con esa sonrisa que no pide permiso, nunca pasó nada en ese entonces. Pero esa noche, su mensaje cayó como una chispa en un campo seco. ¿Te acuerdas de esa charla que tuvimos sobre escaparnos un día sin decirle nada a nadie? Lo leí varias veces antes de responder, no sabía si quería jugar o simplemente saber si todavía podía provocar. Le contesté. Y él siguió, mensajes inocentes, bromas con doble sentido, recuerdos de ese café donde nos miramos más de lo debido. No fue explícito. Pero yo sentí que era peligroso, y no me detuve. Porque por primera vez en meses me sentí deseada. No querida, no cuidada, deseada. Como una mujer, no como un mueble en una casa limpia. Esa noche borré los mensajes, y me acosté con Mateo. Me abrazó dormido, como siempre. Y yo cerré los ojos y quise llorar, no por culpa, sino por todo lo que había dejado morir en mí y que ahora resucitaba de golpe, por culpa de un hombre que no era el mío. Lo planeé sin planearlo, me convencí de que no pasaría nada. De que solo era un café, una charla. Una excusa para romper la rutina sin romper nada más, mentí con cuidado, como lo hacen quienes todavía no quieren ser descubiertos. Le dije a Mateo que tenía una reunión, que no sabía a qué hora volvería. Me creyó, porque yo todavía era la mujer confiable, la que jamás cruzaría esa línea. Me encontré con Lucas en una esquina discreta del centro. Usaba una camisa negra que lo hacía ver más atractivo de lo que recordaba, me saludó con un beso en la mejilla, pero su mano se quedó unos segundos más de lo necesario en mi espalda. Caminamos como si fuéramos dos viejos amigos que se debían una conversación. Pero ambos sabíamos que no era eso, nos sentamos en un bar pequeño, pedimos vino. Y hablamos. De la vida, de las frustraciones. De lo predecible que se vuelve todo cuando uno deja de arriesgar. Lucas me miraba con una mezcla de deseo y ternura que me desarmaba, yo me reía más fuerte de lo habitual. Jugaba con el vaso. Evitaba mencionar a Mateo, quería que, por una noche, no existiera. Cuando salimos del bar, me preguntó si quería caminar. Dije que sí, no por cortesía, sino porque no quería volver. No quería terminar ahí, caminamos hasta una calle vacía, y ahí me besó. No fue suave. No fue tímido, fue un beso que me hizo olvidar quién era. Y yo respondí. Como si todo mi cuerpo hubiera estado esperando ese instante, y no me detuve. Y no pedí perdón. Y no pensé en Mateo, terminamos en su departamento. No recuerdo cuántas veces me dije, esto no está bien, mientras me sacaba los zapatos. No recuerdo cuántas veces pensé en irme, pero no lo hice. Me entregué. Me dejé tocar, me dejé mirar como hacía tiempo que nadie me miraba. Me olvidé de la vida real. Me olvidé de mí, fue solo una noche. Una noche llena de todo lo que no tenía. Pasión, vértigo, deseo, pero también culpa, vergüenza y una tristeza que se escondía detrás del placer. Cuando desperté, no pude ni mirarlo a los ojos. Me vestí en silencio, me inventé una excusa. Y salí. La ciudad parecía más gris que nunca, caminé hasta casa como si arrastrara el cuerpo de otra mujer. Mateo no estaba. Me dejó un mensaje dulce, diciéndome que esperaba que mi reunión hubiera ido bien, y en ese momento, entendí el verdadero precio de lo que había hecho. No se trataba de haberlo engañado físicamente. Era que había traicionado todo lo que él era para mí, lo había destrozado sin que él lo supiera. Lo había convertido en un personaje ingenuo, ajeno a una historia que ni siquiera merecía. Y desde ese día, todo cambió, no podía mirarlo sin sentir que era una impostora. Cada «te amo» se me trababa en la garganta. Cada caricia era una mentira, cada sonrisa, una actuación. Pensé en confesar. ¿Pero qué iba a decirle? ¿Qué me costé con otro por sentirme viva? ¿Qué fue una noche y que eso debería contar menos? Que aún lo amaba, pero también necesitaba algo que él no me daba. No existen formas limpias de romper a alguien, entonces callé. Y pagué el precio. Con el silencio, con la culpa. Con la mirada cada vez más distante de Mateo.
con la sospecha que fue naciendo en sus ojos, aunque nunca preguntó nada, pagué con el cuerpo de alguien que ya no me pertenecía. Pagué con las noches vacías, incluso cuando dormía a su lado. Pagué con el resto de mi vida, a veces me despierto en mitad de la noche sin saber si fue un sueño o una pesadilla. Mateo duerme a mi lado, tan tranquilo, con ese rostro sereno que me parte en dos. Me doy vuelta, lo observo en la penumbra y siento que estoy en una jaula invisible, una que yo misma construí con cada silencio, con cada mentira, con cada «estoy bien», que en realidad era «estoy rota». Desde aquella noche con Lucas, todo parece normal, pero nada lo es. Seguimos juntos, seguimos riendo con sus amigos, planeando viajes, cocinando los domingos. Pero algo entre nosotros cambió, y él lo sabe. No porque lo haya dicho, Mateo no es de los que hacen preguntas directas. Pero su forma de mirarme ha dejado de ser ingenua. Ya no hay esa confianza plena, hay duda. Hay distancia. Hay un eco de algo que no se nombra pero que crece como un tumor invisible. He pensado 1000 veces en decirle la verdad. En sentarme frente a él, tomarle la mano y escupirlo todo de golpe. Pero no puedo, no porque no lo merezca, sino porque me aterra la idea de perderlo y, al mismo tiempo, me aterra seguir teniéndolo mientras vivo con esta doble vida emocional. Me siento como una impostora, no por seguir con Mateo, sino por haber perdido la versión de mí misma que era capaz de amarlo con los ojos cerrados. A veces, cuando él sale a correr, me quedo en la cama mirando el techo, sintiendo que Lucas sigue ahí, como una sombra. No volví a verlo, no volví a escribirle. Pero dejó una marca. No en mi cuerpo, en mi alma. Como si esa noche fuera un ancla que me impide volver a ser la que era. No lo amo, nunca lo amé. Fue solo una noche. Pero esa noche me arruinó, porque me mostró que soy capaz de hacer algo que juré que jamás haría. Hoy, mientras cenábamos, Mateo me miró de pronto y dijo, casi sin emoción, «Ya, ¿hay algo que debería saber?» Tragué saliva, mi corazón se detuvo por un segundo. Lo miré, fingí no entender. «¿A qué te refieres?» «No sé», respondió. «A veces siento que no estás del todo acá». No dije nada. Sonreí, cambié de tema. Pero me temblaban las manos. Sé que lo sabe, o al menos, lo sospecha. Y sé que el día menos pensado, me va a pedir que le diga todo. Y yo no sé qué voy a hacer ese día, tal vez confiese. Tal vez niegue. O tal vez simplemente me quede callada, otra vez, hasta que sea él quien decida si seguir conmigo. O dejarme sola con mi noche, y con el resto de mi vida. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.